¿Cuáles son precisamente esos retos que deben enfrentar artistas, directores de teatro, de cine en este 2022 frente a la cultura? Pues es que a propósito de este tema se estima que la industria cultural en el mundo alcanza a proveer, atención a la cifra, 30 millones de empleos en todo el planeta Tierra. Sin duda alguna, un número que entró en declive por los prejuicios causados por la pandemia. El descalabro económico de ferias, festivales y muchas empresas de espectáculo y de arte pues ha hecho repensar su modelo de negocio provisionalmente mientras se reactiva, mientras llega esa anhelada reactivación económica que hoy tanto vivimos. Hoy, con unos protocolos más distensionados, la cultura vuelve a renacer. El público y los artistas se reencuentran con fervor y entusiasmo en medio de actos creativos y culturales. Pues hoy en Bien Dateado, hablando de los retos de la cultura para el 2022, hemos invitado a Johanna Mahut. Ella es coordinadora académica de posgrados en gestión cultural de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y está con nosotros. Johanna, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto es poderte saludar a esta hora en directo. Buenas tardes, un gusto estar aquí y qué reto. Sin duda alguna, son muchos los retos que tiene todo este sector cultural y empezamos preguntando cómo potenciar a este sector luego del impacto que ocasionó en la práctica pues la pandemia, Johanna. Definitivamente la sociedad debe asumir el compromiso de responderle a la cultura, porque en pandemia 2020, en pleno momento, fueron las artes y las culturas las que nos sostuvieron en salud mental. Poder estar quietos fue gracias a las artes y las culturas. Todavía me conmueve ese compromiso que hizo nuestro sector con el planeta. Entonces, lo primero es que la sociedad reconozca esa acción y le devuelva a las artes y las culturas lo que le corresponde. Y eso pasa por una dinámica de reconocimiento de valor social, de valor económico, de valor de infraestructura, de valor de fortalecer sus capacidades y competencias. Que si a ti como ciudadana te preguntan, ¿debo aumentar recursos para la cultura? Digas sí, sin dudarlo. Esto es lo primero. Sociedad comprometida para responderle a la cultura y a las artes, tal y como lo hicimos el 2020 con la sociedad. Eso sería lo primero. Johanna, y hoy en la práctica los escenarios culturales sí entregan las garantías suficientes en bioseguridad y sobre todo adecuadas para el público, pues en medio del pico de la variante Omicron en Colombia que ya vemos que nos ataca fuertemente. Sí. Desde cuando empezamos la reapertura, las personas que trabajamos en el sector de las artes y las culturas, culturales, productores, artistas, técnicos, toda la línea de cadena está comprometida con el autocuidado y con cuidar para que nos permitieran abrir y comenzar acción. Entonces yo de todos los espacios que conozco y tengo el privilegio de hacer seguimiento desde donde estoy como sector, puedo decir que sí, los sectores los espacios abiertos, cerrados, están contribuyendo nos interesa la bioseguridad al sector. Hay plena en que hay una preocupación por el autocuidado y poder cuidar a la sociedad. Seguramente hay dinámicas que complejizan la vida cultural como son la necesidad del encuentro físico en el espacio abierto, como son nuestras ferias, fiestas y carnavales. Ahí los artistas, los gestores, los productores, claro que tenemos una acción de bioseguridad, pero hay una interdependencia con la administración pública, con la sociedad consume y participa de esta vida cultural. Y mira, Johanna, que justamente con lo que nos comentas, queremos plantearte esta siguiente pregunta y es la lectura que se puede hacer sobre las entidades públicas y gubernamentales, pues en aras de proveer alternativas y ayudas para reactivar el sector de la cultura en Colombia en este preciso momento y en ese momento tan difícil cuando teníamos casi al virus ahí al lado. Pues di tú que se hizo un proceso que servía el acompañamiento del sector cultural.
las artistas, productores, creativos, que sabemos cómo ir haciendo las cosas, entonces fue una acción se propusieron a la administración pública, o sea, el sector no quedó quieto en el 2020, la proposición, el sector público pudiera hacer acciones que realmente llevaran al autocuidado y al cuidado. En el ejercicio de la reactivación, el tema ha sido bastante diverso y en varios sectores del país, de la geografía y el territorio ha sido desigual. O sea, no hemos tenido la misma acción y de todo para hacer ese acompañamiento de reactivación. Sin embargo, el 2022 es un gran reto porque es un año complejo para todo el país en las dinámicas públicas y públicas que se avecinan, pero también porque existe la posibilidad de todavía hacer acciones creativas e innovadoras. Sí. Por ejemplo, vincular la oferta a la demanda, vincular la oferta a la producción, que ambos sectores puedan desde el sector público estar impulsados, así como hay reactivación económica en el sector productivo, comercial, por ejemplo con jornadas de día sin IVA, o en el sector del turismo, por ejemplo tributarias preferenciales. También el sector de las artes y las culturas necesitamos dinámicas que promueven el consumo, es decir, una dinámica de aumentar no solamente la oferta, que claro que es necesaria, sino también fomentar el consumo. Sí. Siento que ese es un gran reto 2022. Sin duda alguna, eso por parte de la institucionalidad, de las entidades gubernamentales y distritales, pero ¿de qué manera podemos contribuir nosotros, los colombianos, las personas de pie, a reactivar la cultura en el país y sobre todo apoyar a sus representantes, Johanna? Definitivamente cuando inicié y me hacías esta pregunta tan compleja, eso fue todo lo que me llegó. ¿Cómo debemos hacer? Entonces, como mencionaba al inicio, la sociedad debe reconocer que ahí estuvieron las artes y las culturas. Hoy la sociedad debe estar para las artes y las culturas. Reconocer el precio de una función, reconocer el valor económico de una acción artística y cultural, con la presencia, con la participación, con estar ahí respetando las acciones de bioseguridad, pero pagando, comprando, reconociendo. Quizás me faltan palabras, disculpas, pero realmente la ciudadanía, todas las que estamos aquí, tenemos un compromiso 2022, 2023, de mediano y largo plazo, y es reconocer valor las artes y las culturas. Y el valor pasa por eso que te estoy diciendo, por un consumo consentido de las artes y las culturas. Sí. Y ese consentido pues tiene un costo definitivamente. Entonces la sociedad debemos asumirlo. Sí. Vayamos, consumamos artes y cultura. Perfecto, Johanna, pues en instantes vamos a retomar la comunicación contigo precisamente para que nos ayudes a resolver las preguntas que tengan los artistas, todas las personas que incluso se dedican al sector cultural y también las personas que apoyamos el teatro, las danzas, las artes plásticas en nuestro país. Usted se puede comunicar con nosotros desde ya en el 220-0707, línea nacional. Recuerde, si está fuera de Bogotá, lo puede hacer marcando el indicativo 601 o nos puede dejar sus comentarios, sus preguntas y opiniones en la línea de WhatsApp 312-487-0413. Los escucharemos en tiempo real y resolveremos sus preguntas. Las preguntas de nuestros televidentes y usuarios. Seguimos con Johanna Mahut. Ella es coordinadora académica de posgrados en gestión cultural de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y nos continúa acompañando a esta hora en este Bien Dateado, donde hablamos sobre los retos de la cultura. Johanna, qué gusto volverte a saludar. Hola, aquí estoy. Estamos listos para resolver las interrogantes, las preguntas de nuestros televidentes, por eso te invito a que escuchemos una nota de voz que nos llega en nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. Yo tengo una empresa precisamente de títeres
Hacemos espectáculos para adultos especialmente, pero pues digamos que ha sido complejo con todo este tema de la pandemia, pues digamos empezar a circular con distintos espectáculos. Yo quería saber de pronto un poco cómo poder utilizar los medios digitales para monetizar precisamente los espectáculos pues que ahorita estamos montando. Gracias. Gracias a ustedes por estar con este Bien Dateado. Nuestro televidente nos plantea, Johanna, que tiene una empresa de títeres, pero ha decidido migrar justamente a lo digital para empezar a monetizar todo su espectáculo. ¿Qué podemos decirle? Definitivamente la dinámica y circulación de las artes y las culturas por canales digitales vino para quedarse. Eso significa que vale la pena generar capacidades y competencias en esa gestión digital. Mantener las dos, las dinámicas de posibles productos exclusivos, personalizados, especiales a nivel presencial, que le permite generar contenido para que luego circule digital. Entonces, no desconocer las dos porque ambas te permiten mantener un contacto. Para circular a nivel digital, definitivamente la calidad del registro del contenido hoy se exige más que hace 2 años, que en el 2020. O sea, 2022, los públicos para las culturas y las artes exigimos más calidad en ese contenido digital. Entonces, eso es algo muy importante, mejorar esos contenidos en cuanto a la calidad, la luz, la toma, la imagen. La circulación pasa por generar una conversación, una presencia, una línea en el tiempo a nivel digital. Bien sea en unas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Discord, o sea, generar una presencia en unas redes y construir una comunidad. Los usuarios, los públicos, los mismos creativos que estaban, revisar cuáles son esos públicos que tienen para empezar a distribuir el contenido. Una estrategia que ha funcionado es plantearse unos contenidos de difusión libre, cortos y que antojen, y unos contenidos en los que, por ejemplo, pueden empezar solicitando un ingreso voluntario desde una fracción mínima y ampliar. Y pensar en productos que puedan circular digitalmente sin temor. Fiestas familiares, eventos laborales, dinámicas de colegio, sí. O que se pueda ver digital, pero con una dinámica presencial, o sea, poder dar todo el recurso, porque sí queremos volver a encontrarnos, volver a ver, volver a estar en el acto escénico. Entonces, interesante que puedan combinar las dos. Y algo que no se nos olvide para esta y cualquier otra inquietud, miremos cómo lo están haciendo otras personas en nuestro propio país y en otros territorios. Porque como ha sido un problema común, la pandemia es pandemia, sí, y nos ha tocado a todas las personas, seguro que hay otras organizaciones de títeres para adultos que se la están pensando en este momento. Pero piensa en la presencialidad como un recurso exclusivo, personalizado, de generar contenidos, y la virtualidad debe generar una línea en el tiempo, una marca y digamos como un repositorio de contenidos. Y tú lo has dicho, empezar a adaptar referentes también internacionales frente a estos escenarios. Continuamos en este Bien Dateado hablando sobre los retos que tiene la cultura en 2022. Usted nos puede dejar además sus comentarios en nuestras plataformas digitales. Emitimos en directo esta señal en Facebook Live y además en @institucionaltv, nuestro Instagram, puede interactuar en las historias. Los leemos, por eso, Johanna, permítame, le leo esta pregunta que nos llega justamente de un televidente a esta hora y nos dice qué tanto afecta la economía el no hacer estos eventos culturales precisamente. Hasta febrero del 2020, del beneficio de las artes y las culturas en la salud económica de los territorios, en las dinámicas, en los procesos de crecimiento económico en los territorios. De marzo del 2020 y todo ese año, hay también datos tomados a nivel gubernamental del planeta, nacional y planetario, donde muestran que esa ausencia ha generado
un gran hueco en las dinámicas de salud de los territorios económico, social y productivo. El desempleo, la misma dinámica de consumo asociada a la vida cultural, tanto de los creativos, los productores, las gestoras, como de los que consumen. O sea, sí, y es complejo porque como somos un sector, como decía Hugo Afanador al principio, un sector que ya teníamos crisis antes del 2020 frente a la informalidad o la precariedad de la gestión de los recursos, la pandemia lo que hizo es que los amplió. Entonces hay un hueco en los territorios. En lo local se siente la ausencia de la dinámica de la vida cultural en lo económico y en lo social. Hay otros escenarios que pues realmente crecieron y se beneficiaron, como industrias culturales, no sé, los contenidos streaming de las grandes plataformas, esas sí tuvieron crecimiento. Sí. Pero a nivel de lo local, los territorios físicos, el hueco aún está. Si usted que quizás nos está viendo a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional y trabaja con el sector cultural y además tiene preguntas frente a la reactivación de este sector, pues junto a Johanna Mahut, coordinadora académica de posgrados en gestión cultural, pues resolvemos esos interrogantes. Me voy para la plataforma de Facebook Live. A esta hora me dicen que tenemos interacción directa con nuestros usuarios. Nos pregunta Julián Gámez Ramírez, estamos viendo experiencias que pueden resultar un poco más interactivas con el público en el medio artístico. ¿Cómo poder empezar a implementar estrategias para asegurar precisamente esa interactividad en proyectos de teatro y circo especialmente? Nos dice nuestro ciudadano digital, Johanna. Pues es una gran oportunidad en este instante porque ya habían grupos artísticos que estaban generando una acción de, por ejemplo, construcción de los contenidos, interacción con los públicos. O sea, existían, pero eran ejemplos, eran algunos que lo estaban haciendo. El 2020, en este ejercicio de confinamiento, que para algunos países fue más corto o más largo, para el nuestro fueron meses bastante contenidos, significó generar acciones muy creativas para esa interacción. Terminaba una función de circo virtual, y siempre los públicos quedábamos frente a la pantalla esperando más. La conversación con la producción, la conversación con los artistas, la conversación con la dirección creativa, y esas conversaciones post-función se volvieron un marco común que realmente yo recomiendo no lo perdamos. No perdamos después de la función, que nos permitió la pandemia generar conexiones y nuevos diálogos de qué quisieran ver en escena o por qué pasó lo que sucedió en escena. Entonces, los diálogos post-función se vuelven muy importantes, y el cuidado de nuestras audiencias no la teníamos con rigor y a veces ni lo consideramos importante hasta marzo del 2020. Difícilmente los grupos teníamos una base de datos organizada de aquellas audiencias que habían consumido, conocido y querían lo que hacíamos. Difícilmente podíamos identificar algunos sectores, pero no teníamos datos de conexión. El proceso de la pandemia 2020 y toda la dinámica del 2021 ha hecho que las ciudadanías y esas audiencias y esos públicos entreguen datos, se circule la información, y es nuestro compromiso construir y hacer de manera intencional una gestión de esos datos de nuestras audiencias y nuestros públicos, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por el WhatsApp, por el Telegram, por el Discord, por la red que estemos manejando. Es un compromiso hacer ese seguimiento. Entonces, para las artes escénicas en vivo, como el teatro y el circo, se vuelve un gran compromiso mantener el diálogo con las audiencias y los públicos de manera permanente, antes y después de la función. Cuando se abre el telón, ya debíamos haber dialogado con esas audiencias y esos públicos. Creo que ese es el gran reto, y es un camino que no deberíamos perder con lo que ya pasó.
Perfecto, Johanna. Avanzamos en directo en este Bien Dateado. Recuerde que las plataformas digitales además están disponibles. 312-487-0413, línea de WhatsApp donde usted nos puede dejar sus comentarios, opiniones y preguntas. Además, puede interactuar con nosotros en tiempo real en @institucionaltv, nuestro Instagram oficial. Por eso, Johanna, le planteamos la siguiente inquietud que nos llega a través de esta plataforma. Nos dicen cuáles son las recomendaciones para disfrutar de estos eventos. Bueno, diría yo que la primera, y que es común para todas las personas que estamos hoy conectadas, que hemos llegado al 2022, es mantener el autocuidado y el cuidado de los otros. Esa es como la primera, o sea, el disfrute pasa porque no tengamos que estar temerosas de qué va a pasar frente al virus. Eso es lo primero, o sea, liberarnos de ese temor. Pasa por ser cuidadosos y aceptar las normas que las personas en las artes nos están pidiendo, o en las culturas. La sala de teatro, la sala de concierto, el parque donde están haciendo el ensayo de circo aéreo, el lugar donde están construyendo una propuesta artística. Ese es el primero. Y el segundo, muy importante, es ir, preguntar, buscar esos contenidos artísticos y culturales que están sucediendo. Puede ser que uno diga, pero ¿y dónde hay una agenda? ¿Yo dónde me entero de todo? Cada ciudad y cada sector tiene unas líneas de comunicación y mejoramos en las redes, desafortunadamente por este año complejo y este virus, pero nos obligamos a circular mejor la información. Pero aún si no la encontramos, hacer las preguntas permanentes va a generar un ruido para que eso suceda, para que se actualicen esas agendas de vida cultural de nuestras ciudades, municipios, de nuestro territorio. Y también las que circulan con contenidos latinoamericanos y que pasean por todo el planeta. Entonces, buscarlo y preguntarnos, ya hoy responden más rápido los organizadores de contenido que hace 2 años. Aprovechemos esos nuevos diálogos para disfrutar esas artes y esas culturas. Para aquellas personas que llegan a nuestra sintonía, les recordamos que en este Bien Dateado estamos hablando sobre los retos que tiene la cultura en este 2022. Usted en este bloque de preguntas y respuestas puede plantearnos sus interrogantes, las inquietudes a través de nuestras plataformas digitales. Por eso me voy a @institucionaltv. A esta hora, un televidente, Johanna, nos pregunta cuáles son las festividades que se celebran justamente este año y pues que no han tenido hasta el momento aplazamientos, no han tenido cancelación, para que de una u otra forma los colombianos empecemos a programarnos en ese calendario. Pues acá nos toca, sí, sinceramente, generar un vínculo de confianza y de estar permanentemente actualizando la información. Hay eventos que se han corrido de fecha. Hay dinámicas que estamos esperando con esta nueva variante que nos permita cuidarnos. Entonces hay agendas que se mantienen en las fechas permanentes y es online. Y presencialmente sí nos toca estar atentas a las redes públicas de esos eventos. Pero por ejemplo, yo soy una persona que estoy lista y preparada para gozarme el Carnaval de Barranquilla, aunque se han corrido fechas a nivel presencial. Estamos viendo qué sucede. Ya compré el tiquete para las fiestas de San Pacho en Quibdó, Chocó. Llevamos 2 años, vamos a ver qué pasa. Llevamos 2 años en los que ha tocado virtual y la presencialidad ha sido muy, muy corta. Entonces yo creo que acá sí nos toca ser serenas y confiar y buscar la información. Porque sabemos que están nuestras fiestas de San Pedro, por ejemplo, y que por ahora no se ha cambiado la agenda, que empieza desde mayo en Neiva con las fiestas del bambuco infantil y culminan en junio con el reinado del bambuco. Está la agenda, pero toca estar pendientes. Dependemos del juicio con el que nos artecuidemos para poder llegar a esa presencialidad. Sin duda. En la agenda está completo desde mayo, pero puede pasar que nos toque correr como ha pasado con las fiestas de ahora de febrero.
Pues Johanna, Dios mediante, a disfrutar de esas fiestas de San Pacho, ya que tiene todo listo para ir hasta esta región. Nosotros avanzamos a esta hora en este Bien Dateado, escuchando además a nuestros televidentes, quienes participan, dejan activamente sus comentarios, sus interrogantes, sus preguntas en el 312-487-0413. Hola, buenas tardes. Quisiera saber qué tan bueno podría ser capitalizar una alianza con un parque o un espacio público para presentar obras de teatro, entendiendo que todo el tema de la pandemia y la bioseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros a esta hora en nuestro espacio, Johanna. Frente a este escenario, ¿qué podemos responder? Fíjate que es una oportunidad que era más difícil negociar y gestionar en febrero del 2020. Hoy es más sencillo que uno pueda dialogar con la administración de los espacios públicos en las ciudades como Bogotá frente a la gestión del espacio público y hacer una propuesta que permita ese cuidado. Siempre, y yo recomiendo mantenerla los dos canales. O sea, es presencial, pero que estén generando alguna transmisión online. No es difícil. Tendrías tú que generar como una estrategia de gestión cultural de proyecto, donde tú identificaras cuál es ese espacio, el vecindario cómo puede acceder a ese espacio en cuanto a movilidad, porque toca evitar aglomeraciones que luego que hagan que esté sucediendo bien aquí en el parque, pero que una calle más allá haya una sensación de que las cosas no están marchando bien, por aglomeración, por parqueadero, por servicios públicos como los baños o la alimentación. Entonces tienes que revisar por lo menos unas 3 calles a la redonda de ese parque, cuáles serían esas posibles viabilidades de ese espacio. Todos los parques, como espacios públicos, tienen una línea de gestión de ese espacio. Es decir, puede ser a nivel del barrio, con la Junta de Administración Comunal preguntar, a nivel de la localidad, con la alcaldía local o la alcaldía de la comuna. O sea, ir revisando quién es el que tiene el compromiso en la administración y cuidado de ese parque. Y plantearlo. Podría ser un parqueadero de fin de semana que esté desocupado, un buen espacio para hacer esa circulación. Sí. Podría ser el espacio público de un colegio que no se utilice el fin de semana. Entiendo. O un parque. O sea, tengamos esa creatividad de pensar, pero sí, es posible. Y las personas hemos demostrado en el 2021 que iríamos como públicos a esos espacios. Pues Johanna, vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas con participación de nuestros televidentes a esta hora. Buenas tardes, era para saber cómo hacer para que las personas en situación de vulnerabilidad, discapacitados y entre otros, puedan participar activamente en la cultura, con tarifas o planes accesibles para ellos, así como en actividades que los involucren con actores de la cultura. Gracias. Fundamental la pregunta de nuestro televidente, a quien le agradecemos a esta hora por estar en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. ¿Qué podemos responder frente a ese caso, Johanna? Es un reto del planeta, el ejercicio de la diversidad y la inclusión. Y creo yo que es una gran oportunidad en este momento. Lo primero es el ejercicio del reconocimiento de los otros en la representación y en la organización. En los consejos municipales de cultura hay un lugar para la representación en cultura de las discapacidades, por ejemplo. Y es muy importante que esa representación en esos consejos municipales avance con la necesidad en cuanto a requerimiento y exigencia de espacios, no solo para el consumo de artes y de cultura, sino también para la circulación y la creación de contenidos artísticos y culturales con artistas que están en alguna condición de discapacidad. Fíjate que son esas dos situaciones, la posibilidad de acceder y la posibilidad de crear. Entonces, una línea es la representación con las organizaciones que tienen una silla en estos consejos. La otra es generar la pregunta siempre en el espacio artístico y cultural. La pregunta siempre. ¿Dónde podemos estar? ¿Cómo hacer? Porque si no hay esa pregunta, pues el diálogo no comienza. Sí. Ya existen, por ejemplo, en los museos
hay una práctica y hay algunos que ya tienen recorridos, por ejemplo, en lenguajes de señas o con apoyo para personas con discapacidades visuales. O sea, existen ya algunas acciones que han avanzado, pero lo más importante es que nosotras como ciudadanía las preguntemos, las pidamos, y que las gestoras, los productores, los diseñadores creativos de las propuestas lo consideren. Porque es un segmento de la población que generaría también circulación y reactivación del sector. Sin duda alguna, es Johanna Mahut, coordinadora académica de posgrados en gestión cultural de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, acompañándonos en este Bien Dateado, a quien le agradecemos además por su disposición y por darle respuesta a las preguntas de todos los colombianos. Johanna. Muchísimas gracias por este espacio y resulta supremamente emocionante que estemos pensando en esta opción, porque es una circunstancia poderosa y de oportunidades, como las culturas y las artes podemos crecer en este 2022 si nos ponemos de acuerdo o sin ponernos de acuerdo, manteniendo la intención de transformar territorio con las artes y las culturas. Todos a seguir apoyando la cultura en nuestro país con todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Ese es el mensaje que entregamos desde este Bien Dateado. Avanzamos.